Buenos días, jóvenes. Les doy la más grata bienvenida a todos ustedes. Quien les habla, la profesora Giselle Sandoval Núñez, licenciada en Enfermería. Tengo a cargo el curso de primeros auxilios. Y bueno, lo estaremos desarrollando todos los lunes a partir de las 10 de la mañana. ¿Sí? No quiero dejar pasar esta oportunidad sin antes felicitarles a todos ustedes por seguir adelante con sus estudios, porque esta decisión que han tomado en esta situación difícil que estamos atravesando, yo sé que ha sido, que les ha llevado tiempo quizás decidirlo, pero nunca dejen de perseguir sus sueños y siempre lleguen o traten de alcanzar sus metas, ¿sí? Es el consejo que yo les puedo dar. Personal de salud siempre se va a necesitar. Miren, en esta situación que estamos, en plena pandemia, y hacen falta enfermeras, hacen falta laboratoristas, hacen falta médicos, ¿no? Y sin embargo pareciera que somos muchos, pero en realidad siempre será necesario el personal de salud. Bueno, el Instituto Pablo Casals creyó conveniente iniciar las clases ya a partir de esta vía virtual, ¿no? Que estaremos empezando como ya ustedes han visto por vía WhatsApp, algunos estarán usando Facebook, pero el próximo mes estaremos utilizando la plataforma institucional. Por eso cualquier cosa podremos nosotros comunicarnos a través del WhatsApp creado por mi persona, ¿sí? Vamos a desarrollar temas a través de videos, ¿no? Donde pues podemos hacer uso del PowerPoint, podemos también enviarles documentos de Word para que ustedes puedan ampliar un poco más sus conocimientos y claro, ustedes son libres también de leer la bibliografía que crean conveniente en casa, en el internet o de repente eh, que puedan tener dentro de su cerca a ustedes, ¿no? Bien, no voy a explayarme mucho en el saludo porque sé que los megas cuestan, así que vamos a dar inicio al desarrollo del primer tema. El primer tema que nosotros tenemos es generalidades de los primeros auxilios, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Pues que vamos a empezar con lo que corresponde al tema ya de los primeros auxilios, ¿sí? A ver, si me dan unos minutos, quiero ver qué problemita tengo acá, un problema técnico, no me ayuda la máquina, voy a un ratito a cortar el video. Bien, podemos reanudar. ¿Qué vamos a aprender hoy? El primer día de clase aprenderemos qué son los primeros auxilios, cuáles son los objetivos que nosotros queremos conseguir con estos primeros auxilios y sobre todo ver cuáles son las normas o los principios a través de los cuales nosotros podemos encaminarnos, ¿no? Es decir, sabremos qué hacer y qué no hacer, en otras palabras, porque muchas veces podemos tener mucha voluntad de hacer las cosas, pero de repente no las sabemos hacer. Y en primeros auxilios hay principios o normas que nos permiten guiar el camino, ¿sí? Entonces, sé que tienen ustedes muchas ideas ya sobre lo que es primeros auxilios, pero vamos viendo, vamos revisando pues lo que nos corresponde, ¿sí? A ver, veamos.
Bien, aquí tenemos ya, tenemos acá el concepto ya de lo que son los primeros auxilios. Nos dice que primeros auxilios vienen a ser los cuidados inmediatos, adecuados y provisionales. ¿Por qué inmediatos? Porque se dan de forma inmediata. O sea, ya sucede la situación, en ese momento prestamos los auxilios, ¿no? ¿Y por qué se dice primero? Porque después de esta atención van a venir otros cuidados que ya van a ser cuidados más especializados. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando traslademos a la víctima al lugar, a otro lugar, ¿no? Es decir, a un centro hospitalario. ¿Quién presta ese cuidado? ¿Quiénes son las personas que van a brindar el cuidado a estos pacientes o a estas víctimas? Personas como ustedes, como yo, como muchos más, pueden ser de repente en un mercado, un comerciante, en un colegio, un profesor, ¿no? De tal manera que cualquier persona que se capacite en esto va a poder brindar el servicio, ¿sí? Entonces, los primeros auxilios vendrían a ser la primera atención que se brinda a una persona que ha sido víctima de un accidente o de una enfermedad súbita. Y una vez que se brinda ese cuidado, luego tendrá que ser trasladado a otro centro asistencial de mayor especialidad, ¿sí? Veamos. Antes de pasar a ver los otros temas, tenemos que ver una terminología que siempre nos hace dudar. Uno es urgencia y otro es emergencia. ¿Qué es la urgencia? La urgencia, dice, es toda condición que requiere atención inmediata, pero que no pone en peligro la vida de las personas, ¿sí? Y la emergencia viene a ser aquella condición o aquella situación que sí puede producir la muerte de un paciente y por lo tanto la atención tiene que ser en ese momento, ya, no puede esperar. La urgencia puede esperar, no hay peligro de muerte, pero la emergencia sí tenemos peligro de muerte inminente y por lo tanto se atiende inmediatamente. ¿Cuáles son los objetivos de los primeros auxilios? ¿Sí? ¿Qué quiero yo conseguir con esa atención? ¿Para qué me acerco yo a atender a una persona? En primer lugar, para conservar la vida, para salvar a la persona, para salvar a la víctima. Ese es mi objetivo. En segundo lugar, sería evitar complicaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, el paciente se fracturó, se cayó, se hace una lesión y yo para movilizarlo antes debo colocarle una tablilla, es decir, inmovilizar su pierna, porque si yo lo cargo así, pues le voy a producir mucho dolor, de repente mayor sangrado y estaría complicando su situación, ¿sí? Y por último, aquí es muy necesario tener en cuenta y es muy importante asegurar el traslado de la víctima. ¿Qué quiere decir eso? Que de nada valdría que usted haya atendido a la víctima, ¿no? Haya evitado la complicación si no asegura que esta víctima siga, sea trasladado a un lugar seguro, ¿sí? Aquí vemos pues cómo van a trasladar a una víctima. Bien, les dije que para nosotros trabajar en primeros auxilios tenemos que tener en cuenta ciertas normas, ciertos principios. Es decir, sin ellos no podemos trabajar. ¿Por qué? Porque no sabríamos cómo hacerlo. Bien, ¿cuál es el primer principio? Dice, actúe si tiene seguridad de lo que va a hacer. Es decir, si yo no sé, si yo veo un accidentado y no sé qué hacer, no me voy a ir a hacer lo que no he aprendido. ¿Ok? Tengo que estar segura de lo que hago. De lo contrario, no lo puedo hacer porque puedo hacer daño. En segundo lugar, debe conservar la tranquilidad, estar tranquilo para poder tomar decisiones. ¿Qué podría hacer yo si me atolondro, si de repente me pongo ansiosa, me desespero? No podría ver
la realidad del problema y quizás no podría pensar en la solución, ¿sí? Bien. Otro principio nos dice otra norma, que no se retire del lado de la víctima. Es decir, usted no debe dejar solo a la víctima. Si tiene más víctimas, tendría que dejarlo acompañado con alguien, pero jamás solo. ¿Por qué? Porque a veces esta víctima se estabiliza y otra vez se pone grave. Es decir, no está en su total estado de salud. ¿Ok? Otro principio nos dice no mover a la víctima. ¿Por qué? Porque los primeros auxilios se realizan en el mismo lugar de los hechos, ¿sí? Y si nosotros tenemos que mover a la víctima, solo será si en ese lugar ella está en peligro. Es decir, si está en un incendio, tengo que sacarla. Si se va a caer la pared, tengo que sacarla. Pero si no, en el mismo lugar yo voy a realizar los primeros auxilios. Otra norma nos dice tranquilizar a la víctima. ¿Qué quiere decir eso? La víctima también necesita sentir que usted le presta atención como ser humano. No solamente que va a ir a ver una herida, que va a ir a ver un hueso roto, no. Que usted se va a doler de ella. Si el paciente o la víctima se da cuenta que usted se preocupa por él, que usted ha llegado para salvarle la vida, entonces él va a estar tranquilo. ¿Sí? Bien. Entonces, tranquilizar a la víctima tiene que ver con la parte emocional, brindarle apoyo, quedarse con él, hablarle, hacerle entender que ya llegará la ayuda y que usted lo acompaña. Otra norma es evaluar al accidentado. Es decir, usted tiene que ver qué es lo que tiene, observar, examinar al accidentado. Usted no puede mirarlo y decirle que tiene, no, tiene que tocarlo, tiene que, de repente, si hay una herida, abrir la ropa, retirar, aflojar ropa, tiene que de repente curar una herida en ese momento, tiene que evaluar qué es lo que tiene la víctima, ¿sí? Otro principio es mantenerlo abrigado. Mantenerlo abrigado. ¿Por qué? Porque el organismo no trabaja a una temperatura inferior ni tampoco superior a la normal. Si usted a un paciente que está mal, que se le bajó la temperatura, que se le bajó la presión, no lo abriga, pues eso va a hacer que se desestabilicen más sus funciones vitales. Va a hacer que en lugar de aliviarse, el paciente empeore. ¿Sí? La temperatura es muy importante porque solamente trabajamos a temperaturas normales. No debemos administrar líquidos a la víctima, es decir, no debemos darle de beber nada. ¿Por qué? Porque si de repente el paciente está semi-inconsciente y usted le da de beber, se puede aspirar, es decir, el líquido no le va a ir al estómago, le va a ir a la vía respiratoria. Esa es una. Otra, si usted le da líquidos y ese paciente tiene que entrar a sala de operaciones, no va a entrar a sala de operaciones porque acaba de tomar líquidos. Sí, va a tener que esperar. Entonces, ese sería otro principio. Otro principio dice no administrar medicamentos. ¿Por qué? Porque si usted le da un medicamento, así usted sepa que le hace bien, usted le da el medicamento, cuando llega al hospital van a decir, no, no tiene nada. ¿Por qué? Porque el medicamento ya hizo efecto, ya no tiene dolor, ya le calmó la fiebre. No, o sea, no administre medicamentos. ¿Por qué? Porque usted está dando atención de primeros auxilios y luego va a llegar a un centro asistencial para que le den ya los cuidados especializados. ¿Ok? Bien, esa sería entonces la última de las normas. Luego tenemos acá que si nosotros estamos frente a una emergencia, frente a una situación que pone en riesgo la vida del paciente, tenemos que activar un sistema de emergencia. ¿Qué quiere decir eso? Para nosotros poder
realizar paso a paso el trabajo, tenemos que tener en cuenta esta activación. ¿En qué consiste? En las siglas PAS, que significan proteger. ¿Qué vamos a proteger? Vamos a proteger a las víctimas, vamos a proteger el lugar de los hechos para que nadie más venga y quiera entrar y es un incendio, nadie puede pasar. Se ha accidentado, se ha muerto alguien, nadie puede pasar. Proteger el lugar de los hechos, protegerse usted como auxiliador y proteger a su víctima. Eso es proteger. Avisar. ¿A quién vamos a avisar? ¿A quién vamos a llamar? Vamos a llamar al SAMU, las ambulancias, a los bomberos, a los hospitales. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que usted quiere? Ahí usted avisa. ¿Y qué vamos a hacer? Socorrer a las víctimas. Es decir, vamos a atender a los heridos, a los que han sido accidentados, ¿sí? Entonces, ante una situación de emergencia, no olvidar las siglas PAS, que significan proteger, avisar y socorrer. Bien, aquí tenemos pues el sistema de emergencia que dice proteger el lugar del suceso. Es decir, ahí donde han sucedido los hechos, usted tiene que proteger el espacio, proteger a las víctimas, a las personas que puedan estar alrededor y a cualquier otra cosa. Y cuando decimos avisar, pues vamos a llamar al número de emergencias. Acá es el 106. Y bueno, cuando usted llama, ¿qué vamos a hacer primero? En primer lugar, nos identificamos, es decir, yo me llamo, ¿no? Y mi nombre completo y doy también mi DNI. ¿Para qué? Para que me puedan escuchar y yo pueda solicitar la ayuda. En primer lugar, debo decir qué es lo que está pasando. ¿En qué lugar está sucediendo esa situación? ¿Sí? Y también tengo que indicar cuál es el número de víctimas que tengo y sobre todo cuáles son los requerimientos que necesito. A veces usted tendrá que dar datos, pues tenga paciencia y conteste. A veces usted no es el que llama, va a llamar otra persona. Es decir, usted pide ayuda. Y por último, nos tocaría socorrer, que quiere decir atender a las víctimas, ¿sí? Atender a las víctimas mientras llega el personal sanitario para ser trasladado. Entonces, el sistema de emergencia consiste en el proteger, avisar y socorrer. Bien. En la parte de socorrer viene ya lo que se llama la evaluación de la víctima. Evaluación y actuación, es decir, usted evalúa qué pasa y enseguida actúa. A esta evaluación, a esta primera evaluación se le llama pues evaluación primaria. Esta es la que se realiza en el lugar de los hechos y se hace con el fin de identificar en qué situación se encuentra la persona, qué está amenazando la vida de esta persona o de repente no, ¿no? Y se va a establecer las prioridades y de esa manera adoptar las medidas necesarias. ¿Qué voy a hacer? Aquí tenemos a alguien que se acerca a una víctima y le mueve, le sacude, le habla. Luego vemos que lo examina, ¿sí? Acá. Y también aparece por aquí el teléfono. ¿Por qué será? Veamos. A ver. La evaluación primaria consiste, pues, en 3 pasos específicos. En primer lugar, se hace valoración del estado de conciencia. Usted se acerca a la víctima y le pregunta, ¿no? Le dice, señor, ¿está bien? ¿Le pasó algo? ¿Puedo ayudarle? Yo soy socorrista, yo sé primeros auxilios. Bueno, si la persona no le responde, usted puede sacudirlo, por eso se ve ahí la figura que le coge los hombros. Si después que usted lo sacude no hay respuesta, lo más probable es que esté inconsciente, ¿no? Si está inconsciente, perdón, si la persona responde, quiere decir que está consciente, es decir, hay respuesta.
Pero si no responde, está inconsciente. Y al estar inconsciente, usted lo primero que hace es avisar, pedir ayuda, ayuda inmediata. Necesito ayuda, auxilio, alguien que me ayude. Listo. Y la gente viene. Y si no, usted llama por teléfono y pide ayuda. Antes de valorar a la víctima, pide ayuda. Acuérdese. Bien, una vez que pide ayuda, que llama, usted va a valorar a la víctima. En primer lugar, valora la respiración. ¿Qué va a hacer? Va a ver, ¿sí? Mirándola el abdomen, a ver si se eleva. Va a oír la salida del aire, ¿no? Acerca su oído hasta la nariz, escucha la salida del aire y va a sentir también la salida del aire cuando usted se acerca. Bien, a eso le llamamos el VOS, V-O-S, ver, oír y sentir. Luego de hacer la valoración de la respiración, que usted lo hace en segundos, hace el control del pulso, es decir, valora el pulso. Coloca sus 2 dedos sobre el pulso carotidio que está aquí en el cuello. Estas son las arterias carotidias. Y se coloca a un solo lado, o bien a la derecha o bien a la izquierda, pero a un solo lado, ¿sí? Se comprueba el pulso carotidio y de esa manera sabremos si el paciente se está oxigenando, ¿sí? Si está llevando oxígeno a sus tejidos. Bien, a eso le llamamos la valoración primaria. Veamos. Si nosotros estamos frente a una situación de emergencia, frente a una situación de accidentes, ¿qué es lo que primero debemos hacer? Dice, organizar un cordón humano. ¿Qué es eso? Es decir, ahí donde han sucedido los hechos, las personas generalmente llegan, ahí se amontonan, pues ellos mismos van a formar un cordón humano y retroceder, dando espacio para que se facilite el trabajo y para evitar que ellos sufran accidentes también. Y por supuesto, para que el paciente pueda respirar. También se le puede preguntar a los presentes si alguien sabe sobre primeros auxilios y ese va a ser el que le va a ayudar a usted. ¿Sí? Bien. Si estamos frente a una situación de primeros auxilios, vamos a tener que prestar atención a las víctimas. ¿Vamos a ir corriendo y al primero que encontramos? No. Vamos a atender en ese orden. Aquellos que presenten signos de muerte. ¿Cómo son signos de muerte? Palidez extrema, estado de inconsciencia, pupilas dilatadas. Eso sería signos de muerte. Pacientes que presenten hemorragias, es decir, que tengan un sangrado muy abundante, un sangrado profuso. En tercer lugar, pacientes, por ejemplo, si es un incendio, con quemaduras graves, a esos usted tiene que trasladarlos ya. Si el paciente presenta síntomas de fracturas o fracturas, también sería en cuarto orden en relación a todos los que están ahí presentes. Y ya en quinto orden quedarían los pacientes que tienen heridas o lesiones leves. ¿Sí? Entonces, hay una categorización de víctimas. Si estamos frente a un desastre mayor, pues tendremos que ir de más a menos, es decir, los más graves y los menos graves. ¿Sí? Bien. Tenemos que tener algunas precauciones. Por ejemplo, vamos a determinar que puedan existir peligros en el lugar del accidente y por lo tanto debemos ubicar a la víctima en un lugar seguro. Lo que les decía uno de los principios, ¿no? Solo moveremos a la víctima cuando no esté en un lugar seguro. Si es necesario, debemos aflojar la ropa del accidentado, ¿no? Comprobar las vías respiratorias, eso lo vamos a ver más adelante. Comprobar las vías respiratorias, es decir, ver si no ha quedado algo atrapado en la garganta. Y hay que comunicarse continuamente con la víctima, ¿no? Si es que está consciente, para que él sepa que no está solo.
pero también tenemos que tener en cuenta que debemos dar el aviso responsable a emergencias, ¿sí? O a las autoridades respectivas. Bien. También dentro de las precauciones generales está que si la víctima, cuando usted la evalúa, la encuentra despierta, está sin lesiones aparentemente y responde a sus preguntas, usted deberá colocarlo en una posición lateral de seguridad, ¿sí? La posición lateral de seguridad va a permitir que el paciente respire mejor y que pueda de repente eliminar cualquier secreción, cualquier mucosidad o presencia de vómito que pueda de repente sobrevenir, ¿no? Aquí en la figura, quizás si lo pueden observar, el paciente está en posición apoyado sobre su espalda. Ese sería el primer paso. El segundo paso es colocar el brazo izquierdo sobre su tórax, ¿sí? Y luego el otro brazo va flexionado. Luego viene la pierna flexionada y lo giramos al paciente hacia ese lado. Se gira al paciente y de esa manera, pues, queda en posición lateral de seguridad. Pierna flexionada y brazo que soporta la cabeza para evitar que se lesione, ¿verdad? El otro brazo está flexionado. Entonces, esa sería la posición lateral de seguridad. Habiendo ya hecho todo eso y teniendo en cuenta pues que estamos ante una situación de emergencia, nosotros tenemos que enseguida, les dije, evaluar y actuar. ¿Cómo vamos a actuar? Pues fíjense, si estamos frente a una víctima, dice, si la víctima, bueno, primero vamos a comprobar, dice la seguridad de la escena. Ya les he dicho que primero tenemos que ver que todo esté despejado, que no haya nadie. Asegurar el lugar de la escena. Si la víctima no responde, se debe activar un sistema de emergencias, ¿sí? Si la víctima no responde, se activa un sistema de emergencia y de respuesta a la emergencia, que es paz. El proteger, avisar y socorrer. Luego, ¿qué hacemos? Vamos a comprobar si el paciente tiene pulso y respiración, ¿sí? Pueden darse tres cosas. Que el paciente, en primer lugar, nos vamos hacia este lado y decimos, si el paciente tiene pulso, hay pulso, y si respira, entonces, ¿qué vamos a hacer? Colocarlo en posición lateral de seguridad. Es decir, esa posición que hemos visto anteriormente. Esta se llama posición lateral de seguridad. Y ahí vamos a controlarlo hasta que lleguen los reanimadores. ¿Por qué? Porque el paciente está consciente, porque el paciente tiene pulso y sí respira. ¿Ok? Si el paciente, usted controla el pulso y la respiración y observa que hay pulso, pero no respira, entonces usted deberá darle respiración boca a boca, ¿sí? Respiración boca a boca y comprobar el pulso cada 2 minutos, ¿sí? Ese sería lo que tiene que hacer. ¿Cuándo? Cuando hay pulso, pero el paciente no respira. Y a esto le llamamos evaluamos y actuamos. Es decir, enseguida vamos a hacer una respuesta. ¿Qué pasa si no hay pulso, pero el paciente sí respira? Si no hay pulso y el paciente sí respira, entonces haremos las compresiones torácicas. Estas compresiones torácicas se hacen en un ritmo de 100 a 120 por minuto. Esto de las compresiones torácicas lo vamos a ver cuando realicemos la reanimación cardiorrespiratoria. Pero fíjense, estas son las costillas y este es el corazón. Entonces las manos entrelazadas van sobre el esternón que presiona al corazón y va a permitir que expulse la sangre. Bueno,
Este es un capítulo aparte, pero a eso le llamamos compresiones torácicas. ¿Y qué pasa si no hay pulso, si no hay respiración? Si no hay pulso, no respira, entonces estamos ante un paro cardiorrespiratorio. Y si estamos frente a un paro cardiorrespiratorio, nos corresponde hacer el RCP, que vendría a ser 30 compresiones y 2 ventilaciones, ¿sí? Entonces, esto que nosotros acabamos de ver vendría a ser un resumen de la actuación de primeros auxilios ante una situación de accidente o ante la presencia de una persona que de repente necesite nuestra ayuda, ¿sí? Hasta acá nos vamos a quedar en la primera clase. Hemos aprendido, o el objetivo del día de hoy era saber qué era primeros auxilios, cuáles son los objetivos de los primeros auxilios, cuáles son las normas que nos permiten trabajar en primeros auxilios. Y lo último que hemos hecho es evalúo a la víctima y ¿qué hago? Es decir, evalúo y enseguida hago una tarea, es decir, respondo a la necesidad. Bien, hasta acá nos vamos a quedar, jóvenes. Espero que hayamos comprendido y para la próxima clase continuaremos según lo que corresponda al desarrollo de los temas. Les agradezco su atención. Para la próxima clase vamos a hablar sobre las funciones vitales, porque hemos hablado de pulso, respiración. Esas son funciones vitales y ahí veremos ya el otro tema. Muchas gracias por su atención.